Dice nuestro invitado de hoy que los partidos han desarrollado evidentes problemas de higiene democrática, pero hay pocos recambios al sistema. Lo que se necesita es que compiten en pie de igualdad y los escaños sean proporcionales a los votos. De hecho, asegura que los españoles padecemos un desastroso modelo representativo. Además, está convencido de que en España no hay libre competencia entre las formaciones políticas como la hay en Alemania. Allí la corrupción se depura a nivel interno para evitar la fuga de votos, lo que el sistema hispano hace casi imposible. Fue asesor de la vicepresidencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y parlamentario foral del PSN durante 4 meses, hasta que dimitió en 2011. Esta noche nos sentamos cara a cara con el profesor Jorge Urdanoz. Jorge Urdanoz, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué es la regeneración política? ¿Existe de verdad? Bueno, existe como proyecto y como ilusión de muchísima gente, como las últimas elecciones europeas han demostrado. La regeneración política, la regeneración democrática es trasladar los principios de la democracia que todo el mundo asume que son elementales, por ejemplo, la igualdad de voto o la libre competencia entre partidos, a las instituciones, porque ahora mismo tenemos determinadas leyes que impiden o que obstaculizan esos principios democráticos que a priori todo el mundo debería compartir. Pero la gente en la calle no se cree esto de la regeneración. Bueno, yo creo que unos cuantos millones de electores sí que se lo creen. E incluso los abstencionistas y muchísima gente sí que se lo cree. De hecho, la desafección con respecto a la clase política de alguna manera es una respuesta de gente que se ve defraudada porque esa gente tiene unos ideales y ve que la clase política de alguna manera no los cumple. Es decir, sí, yo no soy tan pesimista al respecto. Lo digo porque cuando los políticos están constantemente hablando de vamos a regenerar, vamos a hacer ese esfuerzo, vamos a... Aparentemente no se traslada nada, todo sigue igual, a eso me refiero. Sí, claro, ¿no? En eso yo también estoy de acuerdo, pero habría que distinguir a qué políticos nos referimos. Es decir, los políticos que tocan poder, que son prácticamente solo los del PP y los del PSOE, me refiero a nivel nacional, esos pueden decir mucho, pero realmente no hacen nada. Y son las pequeñas alternativas que están ahora dando la batalla las que dicen que hay que hacer algo. Y bueno, a mi juicio hay mucha gente que está de acuerdo con esas pequeñas formaciones y eso se está viendo. Hombre, me viene a la cabeza Gaspar Llamazares. Lleva toda la vida en política y ahí sigue. Y no es ni PP ni PSOE. Ya lo siento por los de Izquierda Unida, pero me ha venido a la cabeza. Pero Izquierda Unida, en lo relativo a la regeneración democrática, tiene un discurso igualitario que a mí me parece muy positivo. Es decir, ellos han sido una minoría machacada por el sistema representativo y siempre son partidarios de la igualdad de voto y de la proporcionalidad y de regenerar las cosas. Es decir, el hecho de que alguien lleve en política toda la vida no es óbice, o sea, no implica que lo tengamos que juzgar ya como casta política. Eso es un discurso un poco peligroso. Hay que ver lo que dice y lo que hace cuando llega al poder. ¿Y qué le parece el discurso de Podemos? ¿Es peligroso? ¿Peligroso? Sí. Bueno, a mí no me parece peligroso en absoluto. Me parece lo muy digo por lo de la casta política, porque no hacen más que utilizar esa expresión, ¿no?, que no habíamos escuchado hasta hace poco. Sí, bueno, no viene exactamente de ellos, pero ellos lo están utilizando mucho. Hay una desafección enorme con respecto a la clase política y con respecto a los políticos, y ellos se han subido a ese carro. Pero, en fin, los políticos y las instituciones españolas en buena medida se lo tienen merecido. Es decir, hay cosas que claman al cielo. Una es la desigualdad de voto, otra es la existencia, por ejemplo, de un Senado que no sirve absolutamente para nada, excepto para alimentar estómagos agradecidos, que se reconoce institucionalmente que no sirve para nada, pero desde hace 35 años no se cambia, y como esos dos ejemplos hay multitud de factores que la gente percibe. ¿Estómagos agradecidos o pagos por una labor que se ha hecho en el pasado? Bueno, al final es gente que pertenece básicamente a los dos grandes partidos políticos y que hay que darles una salida, y el Senado básicamente sirve para eso, y por eso no se toca, porque sería eliminar pues prácticamente 300 sueldos. Eso no lo van a hacer, y a día de hoy, hasta donde yo sé, esa es la única función reconocible que tiene el Senado. ¿Cuándo se va a llevar a cabo la reforma electoral? ¿Cuándo crees? Pues cuando el PP... ¿Lo van a ver tus ojos? Yo espero que sí, cuando el Partido Popular y el Partido Socialista pierdan el número de votos suficiente como para que se empiecen a plantear cosas, porque en democracia es la única manera válida de lograr los cambios, y yo creo que estamos en el buen camino, tanto por Podemos como por UPyD y otros pequeños partidos que se han plantado y que han dicho hasta aquí, y están logrando cosas, están logrando lo más importante, que es apoyo ciudadano y crecer.
Y esa es la única manera en democracia que los partidos que están en el poder respondan a las demandas que la ciudadanía les hace llegar. ¿Es regeneración política lo que está ocurriendo ahora en el Partido Socialista Obrero Español? Bueno, no lo sé. Vamos, la respuesta sería esa, no lo sé, porque sinceramente yo no tengo ningún conocimiento, digamos, especial de lo que ocurre en el Partido Socialista Obrero Español. A mi juicio no es regeneración, o si lo es, no es, digamos, de la buena regeneración, la que surge impulsada por unos ideales, sino que es una regeneración que en todo caso se está llevando a cabo impulsada porque no queda otra y por lo que puede venir. No es algo negativo, todo lo contrario, es algo muy positivo, pero en fin, hay maneras mejores de comportarse en política. No lo digo porque usted fuera parlamentario del PSN, que luego si nos da tiempo ya le preguntaré por esa etapa. Te pregunto porque ahora mismo hay unos candidatos ahí, alguno conocido, algunos desconocidos. ¿No te crees que el aparato esté detrás de lo que finalmente ocurra? Porque eso también es la otra cara de la regeneración. No sé muy bien a qué te refieres con esto de que el aparato... ¿Eduardo Madina, Pedro Sánchez o ninguno de los dos? ¿Quién prefiero? No tengo ni idea. No, porque, no sé. ¿Quién crees que puede tener no lo más sé. posibilidades? Lo que me preocupa es que ninguno de los dos, a día de hoy, como ya ocurrió con Rubalcaba y con Chacón, en un partido en el que por lo menos hay cierto movimiento, apariencia de movimiento, de democracia interna, en el PP ni eso. Pero lo que me preocupa es que ni sé cuál es la diferencia programática, si es que tienen alguna, entre Madina y Pedro Sánchez, como no las supe que había entre Rubalcaba y Carme Chacón. Y bueno, me preocupa también, me produce cierta tristeza el hecho de que estas cosas en el Partido Socialista se tengan que hacer a golpe de chasco, a golpe de mamporrazo, cuando los electores les iluminan la luz roja, ¿no? Con respecto a Eduardo Madina, por ejemplo, ocurre una cosa muy curiosa. Él hace 2 años en una entrevista en El País vino a decir que no hay ningún problema con el sistema electoral español, que da igual que haya desigualdad de voto porque dentro de las circunscripciones el voto es igual y que todo eso le parecía muy bien. Ahora que dentro del Partido Socialista se encuentra con un sistema electoral que le perjudica, solo ahora, cuando él es candidato y se ve perjudicado por el sistema electoral interno del Partido Socialista, salta con la igualdad de voto, con un militante un voto, etcétera, con algo que muchos llevamos pidiendo para los ciudadanos con respecto al sistema electoral español. Es decir, hay un factor ahí que es el mero interés y a mí, bueno, me preocupa que ese sea el factor que mueve determinadas estrategias políticas. Me entristece, por así decir. Y la entrada de la consulta catalana internamente en el Partido Socialista en este punto puede tener peso también entre la militancia. Eduardo Madina ha sido precisamente quien ha puesto encima de la mesa el hecho de que, oye, si es legal, ¿por qué no? Bueno, la cuestión catalana obviamente al Partido Socialista le está haciendo electoralmente mucho daño, pero le está haciendo mucho daño por una indefinición ideológica previa en la que a mi juicio hay en buena medida digamos, una tensión entre valores ideológicos que yo creo que el Partido Socialista abraza y intereses electorales obvios que van en la dirección contraria. Entonces, hasta que no resuelvan esa tensión, yo creo que van a seguir un poco como le ocurre al PSN aquí en Navarra, ¿no? Atrapados en una pinza diabólica y no van a poder escapar de la misma. Pero ¿no ves luz al final de ese túnel, del túnel del socialismo? ¿Es tan difícil recuperar que el Partido Socialista Obrero Español, no he dicho PSOE, Partido Socialista Obrero Español, recupere realmente sus valores de izquierda, progresistas? Bueno, pero esa es la tensión en la que se hallan inmersos, es decir, están sus valores por un lado y por otro están sus intereses electorales y muchas veces chocan. Luz al final del túnel, no lo sé, yo no soy futurólogo y no sé muy bien qué es lo que va a ocurrir, pero a la hora de describir la situación, es una situación muy compleja y, en fin, a mí me gustaría como teórico, digamos, como filósofo político, que se resolviera del lado de los valores. Pero los partidos políticos, y más cuando han tocado tanto poder, no suelen solucionarla hacia ese lado. Pero, en fin, repito que yo no soy futurólogo, ni quiero serlo, y no tengo la bola de cristal, ni mucho menos. ¿Y el coqueteo con el nacionalismo le acaba perjudicando, le va a seguir? Bueno, le acaba perjudicando o le puede acabar beneficiando en Cataluña, pero no en el resto de España. Eso es lo que tiene que resolver. Si ese coqueteo realmente el Partido Socialista, el PSC en este caso, los catalanes,
piensan que no es un coqueteo, sino que es algo que va de suyo con su ideario, tienen que asumirlo. Y ahí está la cuestión. ¿Volverías a la política? Bueno, Si se recuperan los valores, si se recupera... Bueno, yo esos siempre digo que no principios. me he ido de la política, es decir, esto, el libro que he escrito, los artículos, todo eso es política también. Es muy difícil no hacer política y a mí me gusta pensar que yo la sigo haciendo, pero desde otra barrera. Si volvería, no, tal y como están las cosas ahora, no veo ningún partido ni ningún movimiento, bueno, movimientos, en fin, no sé, yo por ejemplo soy de Amnistía Internacional, que realiza una función política extraordinaria, la hermosísima tarea de luchar por los derechos humanos, y eso es política, es decir, a ese nivel sí que me intento involucrar y creo que es bueno que todos lo hagamos. Habrá un partido político, un movimiento político profesional, digamos, dedicado a presentarse a las elecciones, ahora mismo en absoluto. Del 1 al 10, ¿cómo valoras a la política que se hace en Navarra? No me gustaría responder a esa pregunta porque es una cuestión demasiado compleja para situarla en una escala de 1 a 10. Es decir, habría que matizar mucho más. Vamos a hablar de la profesionalización de las personas que se dedican a lo público. ¿Hay profesionales, hay buenos políticos? ¿En Navarra? Sí. Si los hay, no destacan demasiado. Yo no diría que hay muy buenos políticos aquí en Navarra. Por lo menos ninguno que a mi juicio destaque especialmente. Vaya futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque no viendo... yo ya le he puesto la nota por debajo del 5. No, pero es decir, que no haya políticos buenos, es decir... Es que va a ser muy complicado que los buenos entren en política, ¿o no? Los buenos, es que ahora ¿a qué está nos muy referimos? mal vista la política. Sí, Hombre, está los buenos, realmente mal. Pues gente que realmente sepa lo que está haciendo y tome decisiones que saquen adelante los proyectos, ¿no? Bueno, ahí la palabra bueno, yo soy filósofo, ¿no? La palabra bueno es ciertamente compleja, pero en fin, vamos a decir que sobre todo tiene dos significados. Uno es el bueno moralmente, es decir, la persona decente que realmente está ahí por unos ideales, y uno es el bueno en cuanto a capacidad intelectual, de trabajo, etcétera, que sabe hacer cosas, que es un técnico, etcétera. Un buen político es una mezcla de las dos. A mí me parece también muy peligroso este discurso que está muy en boga últimamente de pedir a los políticos un currículum extraordinario y a ver, que tengan bueno, un pasado profesional X, etcétera. El mejor presidente que probablemente ha tenido Latinoamérica en décadas ha sido Lula da Silva y era conductor de autobús. Es decir, la democracia no es única y exclusivamente, de hecho no es en absoluto fijarnos en la capacidad profesional de los políticos, es sobre todo el hecho de que representen a la gente, a sus intereses, a sus demandas y que luchen por ellos, y eso lo podemos hacer cualquiera. Los conductores de autobús, las enfermeras, absolutamente todo el mundo. Entonces ese discurso que te dice es que este no ha hecho nada en su vida y tal, a mí realmente eso me preocupa. ¿Va a cambiar Podemos el panorama en Navarra? Ya hemos visto que en las elecciones europeas hasta 20.000 navarros pueden llegar a votar a este partido. En clave europea, ¿cambiarán las cosas cuando la clave sea Navarra? Yo estoy convencido de que sí, es decir, lo que ha conseguido Podemos es extraordinario a nivel, digamos, cuantitativo, porque no tenían apenas presencia mediática, no tenían presencia institucional, no tenían dinero y han conseguido 5 europarlamentarios. Ahora tienen todo eso, tienen presencia mediática, más de la que tenían, tienen financiación y tienen representación institucional. Por tanto, ahora todavía yo creo que van a acaparar, digamos, han iluminado una alternativa, porque ha habido muchísima gente que ha votado a Podemos, pero ha habido otra que se ha mantenido en la abstención porque decía, aquí nadie va a lograr nada y estos tampoco, porque nadie auguraba el éxito de Podemos. Por tanto, yo a Podemos en Navarra y en toda España le auguro un gran futuro en el sentido de que creo que solo puede ir hacia adelante. Por supuesto, hay una campaña ahora de crítica, yo no sé si, en fin, hay muchos grados de crítica, ¿no? Terrible, porque es un invitado que nadie esperaba, pero está por ver si eso no le va a ayudar también. Ha dicho la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, sobre Podemos, que lo que quieren es acabar con nuestra democracia. Pues me parece una barbaridad y se debería leer el programa electoral de Podemos. Yo creo que lo que quieren es regenerarla y, de hecho, Podemos ahora mismo está siendo muy criticada, en buena medida con razón, es decir, por un extremo izquierdismo, digamos, de corte económico, por algunas actitudes
ciertamente no democráticas en universidades, bueno, a la hora de reventar ciertos actos y tal, que efectivamente hay que criticar, pero lo que une a Podemos no son esas cosas, es el impulso por regenerar la democracia y el hecho de que sean gente joven que ha encontrado un espacio de encuentro, una nueva ágora en las redes sociales y que lo que quieren es cambiar cosas que no les gustan. No lo sé porque no he hablado con ella, pero igual Cristina Cifuentes sí se ha leído el programa y ha leído cosas como la del salario ciudadano. Un salario para todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo. Sí, Eso es inviable hoy por hoy. Por supuesto que es inviable, es decir, a mí me parece inviable, a mucha gente le parecerá viable. Hay teóricos políticos que abogan por la renta básica universal y lo hacen desde hace mucho tiempo, y en Suecia y en los países nórdicos existe algo parecido. Puedes estar de acuerdo o no con el programa, compartes el programa político de Podemos, pero decir que es, no sé muy bien qué ha dicho Cifuentes, una amenaza para la democracia. Acabar, lo que quieren es acabar. Acabar con nuestra democracia. Bueno, yo, por lo que veo y por lo que leo, me parece que quieren mejorarla. Hay muchas cosas con las que yo discrepo de Podemos, pero en general me parece una presencia muy positiva. ¿Daría el paso si le llamaran? No, para nada, no No me metas en berenjenales. A mí me parece lanzado. No, pero y me parece muy positivo que exista UPyD y que bueno, las alternativas al bipartidismo, que al final la gente empiece a apoyar a esos terceros partidos que son los que pueden romper el bloque del bipartito y se empiece a generar realmente un sistema político que nos represente de verdad, porque yo pienso que los ciudadanos españoles no estamos bien representados. Esta pregunta tan recurrente de ¿tenemos los políticos que nos merecemos? Yo pienso que no. Yo pienso que nos merecemos, y sobre todo los jóvenes, se merecen una representación mejor y yo creo que lo van a conseguir, van por el buen camino. Con errores, por supuesto, y con cosas muy criticables. Hablo ahora de Podemos. Pero, en fin, no hay que juzgar al todo por la parte. ¿No estamos bien representados por las personas que nos representan o no estamos bien representados, como hablas en tu libro, en una de las partes en que el actual modelo no funciona, no está bien hecho y alguien estará detrás para que esto esté todavía después de tanto tiempo ahí, ¿no? Bueno, todo va unido. El actual modelo representativo es, en mi libro digo que es surrealista. Es decir, si tú investigas sobre cuál es el origen del Senado, sencillamente es que durante la transición fue una etapa muy compleja. Yo, en fin, mi lectura de la transición es positiva, pero me parece aberrante que sigamos con las estructuras institucionales que se pactaron entonces bajo el peso de una dictadura y la amenaza de un golpe de Estado. Es decir, eso estuvo muy bien para salir de aquello, pero 35 años después nos merecemos algo mejor. ¿Qué es el Senado? El Senado es el resultado de un pacto con la clase franquista, voy a simplificar mucho, pero en fin, se le dijo, bueno, os ofrecemos el Senado para que tengáis, bueno, pues un merendero, los sueldos, sigáis en el poder, y a cambio la oposición democrática exigió que el Senado no tuviera poder. Por eso el Senado no tiene poder, porque no tiene ningún poder en absoluto. Es decir, institucionalmente el Senado es una cámara que sencillamente sobra. ¿Para qué tenemos los españoles un Senado 35 años después? ¿O por qué tenemos un Senado 35 años después que no sirve para nada? Bueno, pues porque se generan intereses y de la misma manera que la clase franquista se aprovechó en su día del Senado, al final el PP y el PSOE no renuncian a esa bicoca. Y con respecto al Congreso, que es la Cámara realmente efectiva, donde reside la soberanía y que efectivamente legisla, también se pactó un sistema electoral que distorsiona mucho la voluntad popular, que es muy desproporcional y que recoge lo peor de los dos grandes tipos de sistemas electorales que hay. Está el sistema electoral proporcional puro, que es el que tienen en Alemania, que es igualitario, cada partido recibe exactamente la proporción de votos que le dan los electores, por tanto se genera una competencia muy eficaz entre los partidos, porque lo que pierde uno, porque se lo quitan los electores, lo gana otro, y entonces eso hace que los partidos se autodepuren a sí mismos, porque viven en un universo de libre competencia, y tampoco tenemos el otro modelo, el anglosajón, que son distritos pequeños con un único representante. Es un modelo que yo personalmente detesto, pero que funciona en ciertos aspectos, especialmente a la hora de combatir la corrupción. Entonces, tenemos un modelo que es un intermedio entre los dos y que tiene lo peor de los dos sistemas y ninguna de las ventajas. ¿Por qué no se cambia? Porque los únicos que lo pueden cambiar son los dos grandes partidos que están en el poder gracias a que han sido sobrerepresentados por el sistema. Es lo que digo en el libro, es una rueda diabólica que desde dentro no se puede parar, pero desde fuera sí, los ciudadanos sí que podemos. Los ciudadanos sí que podemos, pero los ciudadanos vemos desde hace años que no vale lo mismo
un voto, el voto de un ciudadano en Navarra que en el País Vasco que en Sevilla. Lo sabemos y no pasa nada. Bueno, ya empieza a pasar. Empieza a pasar que terceros partidos suben espectacularmente en votos, que el bipartidismo no llega al 50% de los votos y que la cosa peligra. Vamos a ver qué pasa en 2015. Es decir, en democracia y en el desarrollo de las democracias liberales no puedes pretender de un día para otro una solución súbita. Las cosas tienen su tiempo y a mí me parece que la gente ha despertado. Y no hace falta que todos dejen de votar al PP y al PSOE y que se hundan electoralmente y no consigan ni los votos de sus cúpulas, por así decir. Es decir, con el hecho de que vean venir, las vean venir mal dadas, es decir, que otros partidos suben, dentro del Partido Popular y del Partido Socialista empezará a haber movimientos internos. Es lo que hace la libre competencia. ¿Y el libre voto? ¿El libre voto dentro de un grupo parlamentario? ¿Usted qué opina? Usted, me sale el usted, hemos pactado hablar de tú, sí, pero no lo puedo evitar, preocupes. Jorge. No hay problema. ¿Cómo funciona esto? Porque al final usted está representando a ciudadanos, pero también a un partido político. Y dejarle a un diputado, a un parlamentario que vote sobre su conciencia, no la conciencia de todos los que representa, hay quien tampoco lo entiende. No, yo estaría, vamos, completamente de acuerdo con eso que apuntas. Es decir, a mí me parece que en un sistema como el nuestro, en el que nos guste o no, votamos a partidos y no podemos discernir entre fulano y mengano dentro de la lista, el voto es a un partido. Luego, el voto de conciencia en determinados casos puede plantearse, pero en algo que va contra lo que el partido ha dicho a los electores que va a defender, me parece que el parlamentario individual no tiene que pintar demasiado. Es decir, yo soy partidario del voto por partidos, porque los representantes son los partidos y a los que tenemos que atar y a los que tenemos que sujetar es a los partidos. Y cuando sujetemos a los partidos y los partidos respondan a nuestros cambios de voluntad, pero respondan proporcionalmente, igualitariamente, los partidos empezarán a depurarse a sí mismos. UPyD, por ejemplo, ahora mismo UPyD tiene 5 escaños. Los españoles en 2011 le dieron 17 escaños, es decir, proporcionalmente se merece 17 escaños. El sistema le ha dado 5. Esos 12 escaños que se le quitan a UPyD se los ha dado al PP y al PSOE. Así no podemos controlar a los partidos. Así dos grandes van a estar siempre en el poder y van a hacer lo que quieran, que es lo que está ocurriendo. Aunque bueno, espero que las cosas cambien. ¿Y el aforamiento en la política? ¿Qué le parece? 10.000 aforados en España, en las instituciones. Me parece una barbaridad. Otra de las cosas que perciben los ciudadanos es que la justicia no es igual para todos. Y bueno, yo suelo decir que la política efectivamente ha captado o ha atrapado al Poder Judicial mediante 3 tentáculos. 3 tentáculos y luego un aguijón. El primer tentáculo es el del Consejo General del Poder Judicial, que está elegido por los 2 grandes partidos, básicamente por el Parlamento, y por tanto está partidizado, no politizado, sino partidizado. El segundo es el del aforamiento. A los políticos les juzgan en los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas o en el Tribunal Supremo, que son los tribunales que eligen los miembros del Consejo General del Poder Judicial que han sido elegidos por los partidos. Es decir, es todo un juego para que al final todo quede en casa, ¿no? O sea, ¿no crees en la división de poderes? Creo, pero creo que en España tiene un problema terrible. Y el tercer tentáculo, que es el de la Fiscalía General del Estado. Es decir, en todos los procesos judiciales hay un fiscal que depende orgánicamente y tiene obediencia jerárquica del fiscal general del Estado, que es nombrado por el Gobierno. En absolutamente todos los procesos judiciales el fiscal representa al Gobierno, o puede representar al Gobierno, y eso es muy peligroso. Y luego queda el aguijón, que es el indulto. Es decir, si todo esto sale mal, queda el indulto. Cuando ha salido mal, por ejemplo, la gente, es muy llamativo el caso de la Infanta, ¿no? El juez Castro. ¿Por qué el juez Castro tiene esa aureola de independencia, de que está haciendo las cosas bien, de que efectivamente para él todos somos iguales ante la ley, incluso la Infanta, etcétera? Porque la Infanta no estaba aforada. Es decir, se les escapó, por así decir. Si la Infanta llega a estar aforada, no sabríamos quién es el juez Castro, porque inmediatamente hubiera ido al Tribunal Supremo, y en el Tribunal Supremo estoy seguro de que la situación hubiera sido muy diferente. Como pasó aquí, por cierto, con Yolanda Barcina. Es decir, la juez natural, la juez que nos toca a todos, que era Maripaz Benito, creo recordar, veía delito. Sin embargo, como en cuanto incluyó a Yolanda Barcina, está aforada, pasa al Supremo y el Supremo estima que no hay delito. Claro, los ciudadanos perciben eso, y eso es violar la división de poderes y violar la intuición fundamental de la democracia. Pero usted está dando por hecho que Yolanda Barcina es culpable.
No, no, yo lo que estoy dando por hecho es que una juez veía delito y otro no, y eso no puede ser ese doble rasero. Es decir, con independencia de que yo vea delito o no, que yo no soy juez ni tengo una opinión formada porque no investigué el caso, yo sí veo que hay dos varas de medir y que los políticos tienen una vara de medir diferente. Y de la misma manera que lo veo yo, creo que lo ve todo el mundo. Y eso es ácido sulfúrico para la confianza en las instituciones democráticas, porque la gente ve claramente que hay algo que no funciona. Pues a ver si dentro de un año le volveré a invitar, a ver si vemos las cosas un poco más en positivo. Bueno, a ver, obviamente ya te digo que no se va a solucionar todo con un vuelco electoral ni va a ser algo súbito, pero yo creo que vamos por el buen camino y sobre todo que la gente espabile, que la gente despierte, que la gente diga hasta aquí hemos llegado, me parece muy positivo. Y también creo, y esto es una opinión muy personal, pero en fin, que tiene que surgir algo así como un Podemos a la derecha, porque el Partido Popular... bueno, yo tengo muchos amigos de profesiones liberales que votan al Partido Popular y que dicen, a mí me avergüenza profundamente un partido que ha sido fundado por un ministro de una dictadura que se relaciona no con el capitalismo de la meritocracia, de hacer las cosas bien, sino con un capitalismo castizo, cercano al BOE, de contactos, de amiguismo, de clientelismo, con un partido claramente corrupto, lo de Gürtel, es decir, el Partido Popular tiene al al tesorero nacional en la cárcel. La Guardia Civil solicitó los ordenadores, los discos duros y le dieron 2 portátiles con el disco duro extraído. Eso, vamos, es del Padrino y aquí no pasa nada. Entonces, me resultaría francamente esperanzador que por la derecha surgiera algo realmente, bueno, regenerador, porque yo creo que lo necesita España. Para equilibrar, porque por la izquierda ya ha salido. Efectivamente, porque al final yo creo que los dos grandes partidos se merecen un buen revulsivo. Jorge Urdanoz, muchísimas gracias por este rato. A ti, Roberto. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches.